Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil comercial frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su rendimiento jurídico en el manejo de casos preventivos o correctivos vinculados con inteligencia artificial mercantil, es decir, para que de manera más ágil detecten y solucionen los problemas jurídicos de los casos, de los asuntos preventivos o correctivos a su cargo que se vinculen de alguna forma con un producto empresarial, mercantil, comercial de inteligencia artificial o con elementos de IA mercantil, cuando en el caso no exista un producto, pero sí elementos sobre IA mercantil relacionados con la IA mercantil. Y hoy explicaré el precedente judicial en relación con la IA mercantil. Y es que lo conocido como precedente judicial significa el pretender que algo es una norma, es decir, algo vinculante, es decir, algo relacionado con la forma de los derechos y deberes, y por ende que se debe cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes a la medida del respectivo caso, porque se trata de la reiteración, por ende en el mismo sentido, de la forma de solucionar un problema jurídico, un caso, un conflicto propiamente, basado en una presunta culpa, y dicha reiteración se ha dado por parte de tres o más funcionarios judiciales, por parte de tres o más jueces. Y propiamente lo que constituye, lo que configura lo conocido como precedente judicial, es una decisión reiterada tres o más veces por parte de una alta corte, porque si se trata de una corte de primera instancia y esa decisión después se modifica por la segunda instancia, ¿cierto? Y en general por la última instancia, la última forma de control jurídico, por ende válido que exista, es decir, la última forma de justicia que exista en relación con ello, pues entonces no se trataría de la posibilidad de una decisión que se reitere, sino de una decisión que se va modificando. Por eso la decisión definitiva es la de la última instancia, porque es la que cuenta con el mérito ejecutivo, es decir, la que se debe ejecutar, por ende, definitivamente, y ya no proceden recursos ante ella, y por ende sobre la cual es la decisión en relación con la cual no proceda ningún recurso, en general ninguna forma de control y propiamente de controvertirla, sino que sea la decisión final y por ende debe ser una decisión justa, es decir, válida, es decir, existente con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, una decisión ajustada a la forma de los derechos y deberes a la medida del caso vinculado con ello, con la decisión definitiva. Y por eso es que ahí la decisión presta mérito ejecutivo, es decir, es la decisión que se debe cumplir, y por eso es que una vez se da esa decisión, una vez existe la decisión, tiene el efecto conocido como cosa juzgada, es decir, sobre el mismo asunto ya no se puede desarrollar un nuevo proceso, ya no puede existir un nuevo juzgamiento sobre el mismo asunto porque ya se ha aclarado, se ha logrado la claridad de la forma de resolverlo, se ha logrado su decisión por ende definitiva, es decir, ya no se puede iniciar y propiamente no puede existir un nuevo proceso, otro proceso después de ello frente al mismo asunto, es decir, frente a los mismos hechos, por ende objeto de la decisión, que son objetos que han sido el objeto de la decisión. Y esto, como indicaba, es una pretensión, no es una realidad, no es como tal una norma, es solo la pretensión de que esto es una norma, porque precisamente lo que yo he indicado, en el sentido de que la cosa juzgada solo existe cuando se logra lo justo, es como tal una norma y no necesita, por ende, de la reiteración por parte de jueces posteriores en el mismo sentido frente a hechos similares, ¿cierto? Sino que precisamente el ser lo justo es una norma porque es la forma de los derechos y deberes. Es decir, la forma del deber ser jurídico a la medida del caso. Entonces ya con eso basta para ser vinculante porque es parte de los derechos y deberes, es algo jurídico, parte del derecho, parte de lo jurídico. Es una norma que hace parte por ende del todo de la norma porque hace parte del todo de la forma de los derechos y deberes. Entonces no se necesita cuando existe lo justo a nivel judicial de una reiteración y a la vez en el otro sentido, una decisión injusta, aunque se reitere tres o más veces, no.
forma ninguna norma, es lo antijurídico, es lo injusto, es algo precisamente culpable. Entonces no es vinculante jurídicamente y por eso se debe controlar y por ende aclarar por qué es injusto, en qué consiste su injusticia, para que se declare por ende válidamente que no es parte del derecho y por ende que no es algo vinculante y por ende que es algo antijurídico. Y por ende se logre que se asuma la culpa por parte del responsable de ello, es decir, que se asuma la responsabilidad por parte de quien sea culpable de ello. El hecho de que la persona culpable, responsable de una culpa, asuma la consecuencia y el efecto que corresponda en relación con ello. Entonces, frente a la inteligencia artificial mercantil, no se trata de, por ejemplo, que si en tres o más ocasiones judiciales, en tres o más propiamente decisiones judiciales, se indica, por ejemplo, que nunca va a existir propiedad intelectual en relación con una IA mercantil, esto no es una norma, porque es posible que en alguna situación, en algún caso, en una relación jurídica vinculada de alguna forma, que se vincule de alguna manera con IA mercantil, exista propiedad intelectual, ¿cierto? Una forma de autoría humana en relación con el intelecto por ende humano, en relación con la capacidad intelectual humana, frente a la forma de la existencia de una IA mercantil. Entonces todo depende del caso y esto sería algo injusto y por ende no forma una norma porque pierde precisamente rigor jurídico, no se basa propiamente en el rigor jurídico y propiamente es algo que no tiene precisión jurídica. Es algo que hace que se pierda la precisión jurídica al aplicarse porque el derecho depende en abstracto, es decir, en general sin vincularse con un caso concreto en abstracto, de la forma, por ende, en general, de los derechos y deberes, de la forma de los derechos y deberes. Es decir, se forma con la forma de los derechos y deberes, es la forma de los derechos y deberes, pero a la vez, en concreto, se aplica según el caso a la medida de sus hechos y propiamente del todo de su forma de existencia. Entonces, esa especificidad, esa forma en la cual se concretan los derechos y deberes, se especifican a la medida del caso, es lo que permite definir si según cómo procedan, apliquen y por ende deban aplicarse, debe existir y por ende existe propiedad intelectual de alguna forma en relación con una vía mercantil, entonces es importante controlar el fenómeno del precedente judicial. Y otra cosa, reitero, es que lo judicial es válido, es parte del derecho, es una norma, cuando existe con base en la justicia. Por eso cualquier norma, es decir, cualquier forma mediante la cual se aclaren elementos de los derechos y deberes y por ende cualquier forma que coincida con la forma de los derechos y deberes en la medida del caso es algo vinculante. Por eso la autorregulación jurídica válida, es decir, la forma de armonización jurídica, la forma de armonizar jurídicamente un caso, es decir, la forma de cumplir con los derechos y deberes, de aplicar de alguna forma, de lograr aplicar de alguna manera los derechos y deberes, es decir, la forma de la autorregulación válida, es decir, la forma de la diligencia, la forma del cumplimiento del derecho es una norma como tal, porque es algo vinculante, por ende con un efecto jurídico válido y por ende reconocido, protegido y promovido por el derecho y propiamente es una forma jurídica, es algo justo, es una forma de la justicia, es una forma justa, es una forma de justicia y por ende es algo vinculante. Por eso es que lo que hace parte del derecho son las normas. Entonces, si mediante lo conocido como precedente judicial se forman, existen normas, esto hace parte del derecho en lo relacionado con ello, pero en lo que sean formas antijurídicas no es parte del derecho. Por eso es determinante que los equipos de abogados y en general los abogados conozcan y apliquen a nivel profesional, a nivel jurídico profesional, como profesionales del derecho, es decir, del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes a la medida de su respectiva abogacía, según el caso, los fundamentos del derecho, que conozcan y apliquen profesionalmente a nivel jurídico los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, y en este caso específicamente frente al fenómeno jurídico de lo mercantil, para saber cómo aplican los derechos y deberes frente a lo mercantil en general y específicamente en relación con las particularidades jurídicas de la IA mercantil a la medida del caso, según cómo vaya existiendo y propiamente existe el caso y por ende según cómo vaya existiendo y propiamente exista lo relacionado, lo vinculado de alguna forma con inteligencia artificial mercantil. Esa es la forma de la validez jurídica y por ende de actuar diligentemente como equipos de abogados y en general como abogados. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, legadly.ca ligadli.ca, para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestros servicios de alto nivel jurídico, de alto valor jurídico, de educación jurídica para equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados a nivel profesional jurídico del derecho mercantil frente a la IA. El derecho solo es uno, pero se trata de concretarlo profesionalmente y poderlo aplicar a nivel
de la abogacía en derecho a nivel de los abogados frente al fenómeno jurídico, es decir, la naturaleza jurídica, es decir, la forma jurídica, las particularidades jurídicas de la IA mercantil, y a la vez los invito al sitio web para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos precisen lo procedente e improcedente jurídicamente, la forma de lo justo y lo injusto, la forma de la diligencia y de la culpa en relación con la IA mercantil en general y por ende lo puedan aplicar y logren irlo perfeccionando, puedan irlo perfeccionando, es decir, puedan ir simplificando la forma de aplicar el conocimiento. Entre más apliquen ello, a la medida de cada asunto jurídico, preventivo, correctivo vinculado con IA mercantil a su cargo. Y por eso cualquier equipo de abogados vinculado de alguna forma con casos relacionados con IA mercantil debe estar preparado en este tema jurídicamente para poder atender ello válidamente, diligentemente, con eficacia jurídica, contundentemente, con seguridad jurídica, es decir, basado en la certeza del conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes a la medida de su respectivo ejercicio profesional, a la medida de lo que esté a su cargo, a la medida de cómo exista la abogacía según el caso. Muchas gracias, que estés muy bien. Un fraternal saludo.